Seguimos con las noticias, es la 1:38. Barranquilla aún no se repone de las múltiples emergencias generadas por los arroyos que se formaron el pasado viernes luego de un aguacero, tremendo aguacero que vimos todos, que se aplazó el partido por ese aguacero. Las autoridades declararon la calamidad pública. Vamos a preguntarle a Argemiro Pion qué solución tienen, Argemiro, para acabar con este grave problema de arroyos en las calles que siempre vemos allá en Barranquilla cada vez que hay un aguacero grande. Vanessa, buena tarde. Pues planteamientos de posibles soluciones existen desde los años 80, cuando una comisión de ingenieros japoneses viajó hasta Colombia para estudiar la situación. En su momento, ellos recomendaron construir canales alternos a las vías, pero según expertos eso implicaba desarmar literalmente la ciudad de Barranquilla. Pero en estos momentos, la alcaldía distrital y miembros de la Sociedad de Ingenieros de Colombia tienen nuevos proyectos para solucionar este problema de arroyos. Estas emergencias ocurridas en varias vías de Barranquilla tras el aguacero del pasado viernes ponen nuevamente sobre la mesa el tema de cómo encontrar soluciones a este problema. El ingeniero geominero Víctor Marenco, de la Sociedad de Ingenieros de Colombia, tiene una propuesta. Se restablece el alcantarillado pluvial única y exclusivamente por medio de un encauzamiento de estos grandes arroyos en diversos túneles, captar estas aguas y restablecer el alcantarillado pluvial. La alcaldía de Barranquilla trabaja en un proyecto similar, inicialmente para 3 de los más peligrosos arroyos en las vías de la ciudad. Y esperamos que en aproximadamente 18 meses, 2 años, debemos estar entregando estas obras. Pero ¿por qué en Barranquilla se forman arroyos en las calles? El ingeniero Víctor Marenco expresa que la ciudad tiene forma de una mesa inclinada. Es una losa de 4 grados de inclinación, esa caliza incluso pasa por debajo del río. Y obviamente esa captación de agua siempre la transita hacia el río Magdalena. En el último aguacero, 15 vehículos fueron arrastrados por los arroyos. Estas propuestas que está presentando la alcaldía para solucionar el problema de arroyos en las principales vías de Barranquilla tiene un valor de cerca de 300.000 millones de pesos. En Barranquilla, Argemiro Pion, Noticias Caracol. Desde hoy empezamos una serie que le pone la lupa a las obras millonarias que se quedaron en el camino como un monumento al olvido. Los llamados elefantes blancos, donde se enterraron millones de pesos del erario. Empezamos en Cartagena, donde está Carlos Cataño, porque hizo un recorrido y nos cuenta qué fue lo que encontró. ¿Cómo le fue, Carlos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Diego. Encontramos estructuras desvencijadas como estas, que prácticamente están a punto de desplome por el abandono y el olvido. Pero además de eso, en estas obras inconclusas o abandonadas se han invertido miles de millones de pesos y estaban destinadas a favorecer a las familias de menos recursos. Pero lo más triste es que no encontramos sanciones severas, ejemplarizantes ni en lo fiscal, ni en lo penal, ni tampoco en lo disciplinario. Hospitales, colegios, centros comunales, parques y estructuras viales se cuentan entre los 60 elefantes blancos que se traga la maleza y la humedad en Cartagena. Una estructura emblemática es el centro comunero del barrio Flor del Campo. La obra avanzó solo hasta el 70% y se paralizó por falta de presupuesto hace cerca de 2 años. En cambio, el Salón Comunero de la Candelaria en el suroriente de la ciudad fue inaugurado tras una inversión de 260 millones de pesos. Un solo año funcionó bien, ya de ahí se abandonó totalmente, ahí había de todo. Y aquí había de todo, servicio para los niños, para los adultos. Hoy es una desbaratada armazón que solo sirve para refugiar delincuentes. El Hospital de San Fernando en la zona suroccidental de Cartagena también quedó a media marcha y ahora se necesita una inyección de 5.000 millones de pesos para terminarlo. Además, acumula una deuda millonaria con varios trabajadores. Esto tiene de estar abandonado, tiene 1 año y medio. No nos han pagado, pues ahora en la actualidad ya le digo, nos deben 13 meses de trabajo. La remodelación del Parque del Centenario, el más tradicional del centro histórico, no se concluyó por problemas técnicos y presupuestales. Ya completa 2 años cerrado. Y este puente, que agilizaría el tránsito vehicular entre 4 barrios, solo se ejecutó en un 60%. Lo peor es que la mayoría de estos elefantes blancos han sido objeto de saqueo por parte de delincuentes comunes y vándalos. La Contraloría Distrital
adelanta procesos de responsabilidad fiscal contra 4 exalcaldes y una veintena de funcionarios de más bajo rango para determinar la gravedad del detrimento al erario público. Hoy se están adelantando los procesos de responsabilidad fiscal de una manera rápida, eficiente, y esperamos dar resultados sobre estos temas en particular lo más pronto posible. El actual mandatario, entre tanto, no sabe cómo enfrentar estos monumentos al olvido. Vamos a pintarlos de gris a los elefantes y vamos a ponérselos a funcionar a la ciudad. Pero definitivamente aquí tendremos que buscar los recursos al interior del distrito, ante el gobierno nacional, para terminar todas estas obras que son realmente para los ciudadanos. Aquí tenemos que darle celeridad, aquí llegamos a hacer. Pero el elefante más perjudicial es Transcaribe, que arrancó, pero con un atraso de 2 años. Transcaribe va a ser una realidad para los cartageneros, finalizando el próximo año. Negligencia administrativa, corrupción o ineficacia en los entes de control, por cualquier razón, Cartagena lidera el vergonzoso escalafón de elefantes blancos en Colombia. Y el panorama de elefantes blancos no solamente ocurre en Cartagena. La situación es similar o peor en el resto de municipios del departamento de Bolívar. Y lo más doloroso es que todo esto ocurre ante la mirada indiferente de la ciudadanía y de los organismos de control. Por el momento es toda la información en Cartagena. Carlos Cataño Iguarán, Noticias Caracol. ¿Usted es de las personas que no puede salir a un centro comercial porque lo compra todo, o por el contrario es de los que evita gastar hasta en salud por miedo a quedarse sin plata en el bolsillo? Cuidado, sin darnos cuenta, este tipo de actitudes pueden terminar afectando nuestras finanzas. ¿No le ha pasado que ve personas con mucho dinero pero que no tienen nada, o por el contrario, otras que sin tener un gran sueldo viven como millonarios? Según Andrés Carvajal, profesor de la Universidad EAN, la falta de planificación financiera nos puede volver tacaños o derrochadores. Por ello es importante identificar cuál es nuestro perfil financiero para tomar las decisiones correctas. Esta es la persona que en el momento en que va a comprar, pues compra por impulso. El conservador es una persona que está previendo demasiado el futuro, entonces gastemos como lo mínimo. ¿Y las personas con qué perfil se identifican? Gasto demasiado. Yo ahorro, pero soy muy generosa. Lo considero muy amplia. Carvajal resalta la importancia de elaborar un presupuesto para tener control de las finanzas, sin gastarlo todo y sin necesidad de abstenerse hasta de las necesidades básicas. Digamos, un presupuesto de los gastos mensuales, no tiene que ser detallado, pero sí por lo menos los grandes rubros. Y si nos queremos dar un gusto, como un viaje o comprar un carro o eso, hacerlo de forma programada. Recuerde que los extremos no son buenos, por eso es fundamental hacer una correcta planificación financiera para que pueda comprar sin miedo o dejar de hacerlo cuando esa es su debilidad. Y si usted tiene preguntas sobre el sistema financiero o quiere conocer más, escriba a educacionfinanciera@asobancaria.com. En otras noticias, la policía reveló hoy las fotografías de las personas que habrían robado a un grupo de periodistas de la FIFA cuando regresaban a Londres luego de grabar un especial sobre fútbol durante 3 semanas en nuestro país. Las autoridades ofrecieron una millonaria recompensa para ubicar a los ladrones. Esta pareja de la tercera edad, según la policía, sería la responsable del robo a los periodistas. La imagen fue captada por una cámara de seguridad. Según los investigadores, los delincuentes aprovecharon el descuido de las maletas por parte de los extranjeros. Caminaron por este pasillo hasta llegar a este ascensor, por donde huyeron. Pero todos los movimientos quedaron grabados en esta cámara de seguridad. En la fotografía se observa que la mujer baja por el ascensor y en una de las manos lleva la que sería la maleta de los comunicadores en la que guardaban las entrevistas y las imágenes de eventos recientes como el partido de Colombia-Ecuador, con el que pretendían realizar un especial. Ellos estaban leyendo con las maletas en un montón de así. Y sobre las maletas hubo una maleta pequeña para un portátil. Y adentro de maleta hubo los discos y en un momento no sé qué pasó. Los periodistas buscaron a la policía en el aeropuerto, aunque no pusieron la denuncia. Cuando hacen el check-in en la parte interior, llaman al contacto que tiene aquí en Bogotá, es el que le expresan toda la situación y la persona cual se envía hacia los medios la diferente información, pero obviamente no hay colocado una denuncia como tal. El oficial aclaró que a pesar de que no hubo denuncia oficial, la policía adelanta el proceso judicial con el fin de capturar a los responsables. A las 12:14 minutos volvemos a Barranquilla, donde las autoridades están en busca del hombre que asesinó a una menor de edad. Margarita, ¿qué es lo último?
Hola Juan Diego, buenas tardes. Nuevamente lo que se conoce hasta el momento es que las autoridades continúan en la búsqueda de esta persona que al parecer departió durante largas horas de la noche y la madrugada, tanto con la niña como la menor. La hipótesis que más fuerza coge en estos momentos es que este delincuente al parecer habría querido abusar de la niña y primero por eso atacó a la tía, le propinó más de 30 puñaladas, después ingresó al baño donde estaba la niña y también procedió a hacer lo mismo al esta negarse a sus pretensiones. Sobre esta mujer que está herida, las autoridades dicen que se encuentra bajo delicado estado de salud en una clínica en la ciudad de Barranquilla. La información por ahora con Margarita Ariza, Noticias Caracol. Margarita, gracias. Y regresamos al departamento del Meta con Yarid Muñoz, que tiene lo último sobre el bloqueo de la antigua vía a Villavicencio. ¿Cómo está la situación, Yarid? Adelante. Vanessa, pues pudimos comprobar hace pocos minutos, llegamos del Alto Buenavista y ya poco a poco, en cuestión de minutos, se va a restablecer el tráfico por uno de los carriles de las 23 tractomulas que estaban en ese sector. Ya solo quedan 5, pero orilladas a un lado de la vía. Se les recomienda a las personas que van a empezar a usar ese corredor en las próximas horas suma precaución, porque siguen los trabajos de limpieza del crudo que se derramó. Las personas que transiten por ahí van a ver que al lado y lado de la vía, en el Alto, todavía están concentrados los campesinos, pero pues hay un pacto de no agresión mientras se mantenga la mesa de diálogos. Ese es el reporte desde Pipiral, en el departamento del Meta. Yarid Muñoz, Noticias Caracol. Entre tanto, un juez especializado de Bogotá condenó a 19 años de cárcel al excomandante del batallón La Popa de Valledupar, coronel Hernán Mejía. El funcionario judicial halló culpable del delito de concierto para delinquir al coronel Mejía y a otros 3 militares. Según la decisión, los uniformados habrían hecho alianzas con paramilitares de alias Jorge 40 para realizar falsos positivos. En la sentencia, el juez especializado absolvió a otros uniformados. La decisión será apelada por los abogados de los militares condenados. Y mucha atención, porque acaban de excluir de Justicia y Paz al confeso paramilitar Daniel Herrera Rendón, alias Don Mario, quien tras su desmovilización había seguido delinquiendo desde la cárcel. La decisión la tomaron los magistrados del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, donde a esta hora se desarrolla la audiencia en su contra. 2:24 minutos. La osteoporosis no es un tema exclusivo de las mujeres. Señor, y después de los 65 años aumenta, bueno, se le falta, pero no canta victoria porque aumenta el riesgo para los hombres. Aquí están las recomendaciones de la doctora Fernanda. Buenas tardes. Sin duda, entre más años, más riesgo para los señores de desarrollar osteoporosis. Frente a este tema, quiero que ustedes recuerden varias cosas. Primera, que se puede prevenir. Eso sí, tengan en cuenta que las reservas de hueso se forman hasta los 30 años. Segundo, el mayor riesgo es el de fracturas. Y tercero, hay tratamientos para evitar que el hueso siga perdiendo calidad, pero eso solo se determina con un examen médico adecuado. ¿Usted sabía que la osteoporosis también afecta a los hombres? Sí, tenía conocimiento de esa situación. Sí, lo sabía. 1 de cada 5 hombres después de los 65 años va a tener osteoporosis, una enfermedad que usualmente no produce síntomas específicos y cuyo principal riesgo es el de fracturas. Así lo explica el endocrinólogo Óscar Rosero Olarte. Cuando hablamos de osteoporosis tenemos que imaginarnos es el riesgo de fracturarnos. La fractura de cadera, por supuesto, es el riesgo más alto de tener osteoporosis. Osteoporosis es un hueso poroso, es un edificio que sus bases y sus vigas están debilitadas. Con cualquier movimiento puede llegar a tener una fractura. Antes de una caída o fractura, la idea es que el paciente tenga un diagnóstico oportuno. La recomendación es que si tú tienes más de 70 años debes solicitarle a tu médico que te pida una densitometría ósea, o si tienes menos de 70 años y algún factor de riesgo para osteoporosis como lo es el fumar, el consumo de licor, el bajo consumo de calcio o has tenido alguna fractura, deberías solicitarle a tu médico que te haga una densitometría. Una vez me hicieron una densitometría, si mal no estoy en el término, resultó buena, eso fue hace unos años. La densitometría es un examen que está incluido en el POS. La idea es que una vez hecho el diagnóstico se empiece un tratamiento médico adecuado que incluye, además de medicamentos, hábitos sanos. Definitivamente el ejercicio es fundamental. Pequeñas pesas generan un estímulo para el hueso para que se forme nuevo hueso. Claro que hay un ejercicio muy fácil que podemos hacer y es caminar. El ser humano por naturaleza caminando renueva hueso. Entonces debemos recomendarle a nuestras personas con osteoporosis o sin osteoporosis que caminen y que hagan más ejercicio. Está mal decir que una persona con osteoporosis debe quedarse quieta, por el contrario debe hacer más actividad física, obviamente regulada y vigilada para evitar el riesgo de caídas. Fuera de eso, se aconseja consumir 3 a 4 porciones diarias de alimentos fuentes de calcio como los lácteos, pescados o productos fortificados con calcio y vitamina D.
Finalmente, recuerde unas medidas básicas de prevención para no sufrir caídas, como asegurar tapetes y poner barandas en las escaleras. También hay que adecuar el baño, es por seguridad. No olviden que la prevención empieza desde la infancia, el hueso se forma hasta los 30 años. Tenemos esas 3 décadas para alimentarnos con 4 porciones de fuentes de calcio al día. Así aseguramos una adultez con huesos fuertes. Feliz tarde. Esto es lo último de Noticias Caracol. 2:27, atención, vamos con Angie Camacho que nos tiene el reporte sobre la muerte del actor Julián de Madrigal. ¿Qué fue lo que pasó, Angie? Juan Diego, una noticia que ha enlutado el mundo de la televisión y de las tablas luego de que el pasado sábado en horas de la madrugada fuera encontrado el cuerpo sin vida de este actor. Nos acompaña Cristian Navarro, su hijo. Cristian, ¿qué información se tiene sobre esto? Buenas tardes. En este momento, pues la Fiscalía es la que está encargada de todas las averiguaciones, pidiendo diligencia para que la muerte de mi padre no quede en la impunidad. Y decir, pues, muchas gracias a Caracol también por estar al lado de mi padre en estos momentos. Sí, al parecer fue un robo, lo que hicieron a mi papá el sábado en las horas de la madrugada. Fue algo cruel, algo canalla que lo que le hicieron a él y bueno, toda la familia está muy triste en esto, pidiéndole a mi Dios que salgamos avante por esta situación. Muchísimas gracias. Pues una información que ya será puesta en conocimiento de la Fiscalía, quien tendrá la tarea de investigar qué pasó en este caso. Información desde el norte de Bogotá. Angie Camacho, Noticias Caracol. Angie, gracias. Y cambiamos de tema con una buena noticia. Cada año un colegio público en Bogotá hace un evento en el que importantes escritores colombianos siembran en los estudiantes el sueño de llegar algún día a ser tan grandes como ellos. Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. Haciendo la diferencia. En el Colegio Darío Echandía, en el sur de Bogotá, hay un espacio en donde los niños disfrutan placenteramente la lectura. Él era como mi padre. Más de 1.500 estudiantes participan cada año en el encuentro echandiano de literatura, en donde representan los más llamativos momentos de los libros que han leído por medio de distintas expresiones artísticas. Darle vida a las letras, no solamente el papel, sino verlas convertidas en música, en teatro. A uno le enseña más a amar lo que es la literatura, como a conectarse más con los libros. Este encuentro ha traído, además de grandes historias, a grandes literatos de nuestro país que comparten con las nuevas generaciones su pasión literaria, como el maestro Fernando Soto Aparicio, quien se unió a los alumnos. Leer es convertirse en un ser humano más pensante, mejor, más actuante, más participante en los destinos de la comunidad y en los destinos de un país. Un encuentro enriquecedor que puede ser el semillero para que nuevos escritores impulsen la literatura colombiana. En cada historia hay como un valor para coger de cada autor también, entonces aprendemos muchas cosas, valores importantes. El muchacho se va a dar cuenta que la literatura está viva, que realmente la comunicación es una práctica ineludible para poder desarrollarse él y poder crecer como ser humano. Algún día, si ellos perseveran, podrán también llegar a ocupar un sitio en la literatura del país. Más de 30 escritores han pasado por este encuentro y han dejado huella en cada uno de los niños y jóvenes que disfrutan de la literatura como parte de su experiencia de vida. Llegamos al final, esas fueron las noticias, nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. No se muevan, ya viene El Precio es Correcto, esto es Noticias Caracol, primero en Noticias. Buenas tardes.